Mónica, buenas noches. Alex, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, mi estimado Alex? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien aún. ¿Qué tal, Alex? ¿Hasta qué hora tienen clase? ¿Luego con esta clase ya acaban o aparte de esta tienes otra asignatura más, Alex? Para mí es la última, profesor. O sea, tú sí vas a ver el partido, Alex. Sí, profesor. Excelente, mi estimado Alex. Muy bien, mi querido Alexito, por favor, te voy a suplicar que tengas a bien de confirmarme si estoy compartiendo y se está moviendo las PPTs, mi estimado Alexito. Ya, profesor. Muy bien, Alex. Alexito, ¿se puede ver la PPT? Sí, profesor, ya se visualiza. ¿Se mueve? Gracias. Sí, también. Gracias, Alex. Gracias, mi estimada. Muy bien. Y mis queridos amigos, el día de hoy vamos a tratar un sistema muy bonito, bastante complejo también. Es, es el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Y esta va a tener el decreto legislativo, la 1437. Y vamos a darnos un espacio, como estaba programado, tenemos un espacio, el día de hoy voy a darme un espacio para hablar de un tema bien bonito que se llama la pirámide de Kelsen. Esta pirámide de Kelsen nos va a ayudar a entender cómo funciona entonces el sistema jurídico, el sistema normativo en el país. Y sobre todo estando en gestión pública, súper importante, ¿no? Trabajar, conocer este sistema normativo. Muy bien. Estamos entonces en la sesión 4 de nuestra asignatura Gestión Pública y estamos en la unidad 2 y les voy a explicar que el día de mañana se den una vueltita por el foro, el día de mañana por la tarde, más seguro, por el foro para hacerles algunos comentarios respecto al producto académico 2, ¿ya? Muy bien. Tenemos previsto entonces para el día de hoy hablar sobre el sistema del endeudamiento público, que es un sistema muy bonito, complejo, y en la parte medular, para mis amigos que están en el público, más en el privado, y con muy poca relación o casi nada relación con el privado, es sencillo de entenderla, porque si yo comparo con el privado, y yo deseo ser más competitivo, impulsar mi, mi empresa, yo entonces le voy a dar una miradita a los bancos, ¿no? Al sector financiero, probablemente un familiar, un amigo, un vecino que me pueda prestar dinero. Entonces me voy a apalancar, ¿no? Voy a hacer ahí un apalancamiento para darle más fuerza, ¿no? Y poder probablemente ser más competitivo en el mercado y poder impulsar más rápidamente mi objetivo de ganancia, ¿no? Y entonces en el Estado va a ocurrir algo muy parecido, y que la necesidad de las necesidades de la población son
muchísimas, son infinitas, son algunas de mucha urgencia, y la atención de ella entonces refiere de presupuesto, ¿no? Más que presupuesto, eh, objetivamente, que esta pueda ser financiada, estas necesidades, ¿no? Y entonces ocurre que también el Estado peruano y los gobiernos, tanto regionales como los gobiernos locales, tienen esa opción, esa posibilidad de contraer entonces, de gestionar préstamos, ¿no? Contraen deudas. Para que esta pueda ser invertida en obras, en inversión importante que contribuye en el bienestar. Para eso entonces es este sistema nacional. Que así el gobierno, las municipalidades provinciales, distritales, los gobiernos regionales, el Estado peruano, se pueda hacer préstamos de personas jurídicas o naturales, préstamos internos o préstamos externos. Y eso es lo fundamental en este sistema nacional de endeudamiento. Entonces, para entrar a nuestra asignatura del día de hoy, nuestro temita del día de hoy, vamos a recordar un poquito los fundamentos que llevan entonces a la gestión pública, ¿ya? Esto de tanto repetir, yo sé que algunos jóvenes probablemente esto les va a aburrir, les va a cansar, pero esa es la intención, que por repetición se quede clarita esto, ¿ya? Y lo podemos, entonces, en la toma de decisiones, recordar estos elementos fundamentales de la gestión pública. Muy bien. Entonces, esta asignatura que es muy bonita, de gestión pública, no podríamos entenderla, operar, si en principio no tenemos un manejo claro del Estado, ¿no? Y cuando ahora, haciendo uso de Internet, puedo ingresar a Google y, y pedirle un concepto de Estado, ¿no? Y me va a salir seguramente cientos. Pero más operativo, más funcional para nosotros en la gestión pública, va a ser ahí entonces entenderle al Estado donde aparecen los elementos constitutivos, ¿no? El territorio, la población y el poder. Entonces, no podemos hablar de gestión pública, administración pública, políticas públicas, etcétera, si en principio no entendemos al Estado. Muy bien. Entonces, esas preguntas que son clásicas, ¿no? En esos concursos, para ocupar algunos puestos en algunas instituciones que no dejan ser atractivas, me mencionan qué es el territorio, ¿no? Entonces, el territorio rápidamente aparece en mi cabecita esa representación gráfica, ¿no? De los mapitas, ¿no? Y ahí, entonces, yo entiendo que el territorio es ese aspecto geográfico terrestre, marítimo, aéreo, del suelo, del subsuelo, etcétera, y que está delimitada de manera formal. Súper importante cuando yo tomo un cargo, entonces, hasta dónde es ese territorio en el que estamos comprometidos, entonces, gestionarlas, ¿no? Gestar su desarrollo. Muy bien. Y la población es todo aquel ser humano, todo aquel individuo vivo que se encuentra al interior de ese espacio territorial. Ya sea a nivel nacional, que es lo que nos importa como Estado, pero operativamente en la gestión pública, en la gestión de gobiernos regionales y locales, aparece también ello, ¿no? En ese espacio territorial, las personas, los seres humanos vivos que tienen necesidades, ¿cierto? Para poder vivir, para tener un buen pasar, un buen vivir, entonces requieren de satisfacer necesidades. Estas necesidades que son individuales, necesidades colectivas. Entonces, un buen pasar mínimamente
refiere a que éste pueda cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, entre otras necesidades básicas, que nos permite entonces vivir. Y no es solamente una subsistencia, una sobrevivencia, sino que ahí está el Estado, entonces, para contribuir con el bienestar social, que esto se va a traducir con calidad de vida, ¿no? Entonces, alimentación pertinente, vivienda digna, etcétera, ¿no es cierto? Con todos los servicios, agua, luz, desagüe, una sociedad en la que hay oportunidades de empleo, etcétera, ¿no? Que hay individuos que se valen de sí mismos y no de políticas asistenciales. Entonces, para que esto funcione, aparece la organización y se grafica a través de los poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y también mencionábamos temas muy importantes como cómo alcanzamos a este poder ejecutivo, al poder legislativo, y las características de nuestro Estado peruano. Entonces refiere que, aparte de ser un Estado social, democrático, descentralizado, etcétera, ¿no es cierto? Este término democrático, esta categoría de democrático, que es muy importante, entonces es que la población, individuos, ciudadanos con derecho a voto, etcétera, se organizan en un conjunto de individuos porque comparten principios, probablemente coincidan en la visión de país, en la visión de su región, en la visión de su distrito, de su provincia, y quieren mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Por eso se organizan en un partido político, un movimiento político, y estos tienen el propósito, entonces, el partido, el movimiento político, tienen el propósito de ¿qué? De alcanzar el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? ¿Para qué? Para ejercer autoridad e implementar políticas públicas. ¿Para qué? Y ahí, ya siendo ellos gobierno, estos partidos o movimientos políticos, pueden implementar políticas públicas en los aspectos de la vida humana, las necesidades de la sociedad, y estas contribuyan directamente en el bienestar social, en la calidad de vida. Políticas públicas de educación, de salud, de vivienda, de transporte, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se van a implementar. Para eso existe el Estado, ¿no? Para garantizar entonces las condiciones adecuadas de vida y bienestar de la población. Perfecto. ¿Y esto cómo se hace? A través de políticas públicas. Muy bien. Y cuando hablábamos de políticas públicas, sesiones pasadas, nos recuerdo entonces que en el Perú, más arriba de las políticas de gobierno, están las políticas de Estado. Y estas políticas de Estado se han trabajado en el 2001, cuando aún era presidente, el presidente Alejandro Toledo, y se impulsa a través del Fórum del Acuerdo Nacional, y se han trabajado a nivel de todas las regiones del país, a nivel de todas las provincias, las fuerzas vivas, las universidades, partidos, movimientos, etcétera, a través de una metodología técnica que permitía la participación y la concertación. Se trabajó entonces las políticas de Estado, que al inicio fueron aprobadas en el 2002 a través de 31 políticas de Estado en 4 objetivos grandes, ¿no? Muy bien. Y estas políticas de Estado ahora están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible también, ¿no? Que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que esto también viene de preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿No? La Agenda 2030 son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido emanados por la ONU, la la Organización de Naciones Unidas, en la que el Perú es país suscriptor, ¿no es cierto? Y que
se refiere entonces a políticas internacionales, y en el peso fundamental está en que tiene el enfoque de desarrollo sostenible, ¿no? Y en términos sencillos, para entenderlo de manera rápida, es que el enfoque de desarrollo sostenible está ahí en que tanto el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental se puedan desarrollar de manera armónica, en el que las generaciones presentes, en su vivir, en su pasar, en satisfacer sus necesidades, no comprometa, no afecte los futuros los recursos de las futuras generaciones. Ese es ahí entonces el enfoque de desarrollo sostenible que viene desde la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se centra, se descarga a los objetivos, a las políticas de Estado, y que éstas se traducen en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y que esta ha sido elaborada por el CEPLAN, ¿es cierto? Que esa ha sido su función, ¿es cierto? La principal función del CEPLAN entonces es la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, que está alineado entonces a las políticas de Estado y a las políticas estatales. Perfecto, entonces. Y que de este plan nacional, entonces, se desprenden también para los sectores. Sector educación, salud, energía y minas y todo lo demás. Perfecto, muy bien. Y también los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y los gobiernos locales. Cuando hablamos de gobiernos locales, hemos dicho que estamos hablando de las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Perfecto. Entonces ya tenemos ya las políticas, ¿no? Que nos va a permitir, entonces, tener mejores condiciones de vida. Perfecto, ya. Pero es suficiente con ello porque puede quedar la política pública para que ésta pueda ser implementada y pueda ser trabajada a nivel nacional. Finalmente concluye en normas, ¿no es cierto? En leyes. Perfecto, muy bien. Que puede ser que todo esté muy bonito, las políticas públicas, pero que termine solamente en el tintero, ¿no? En blanco y negro. Entonces, nos refiere entonces a instrumentos que permita que objetivamente, materialmente, se observe, se vea, se implemente en la población. Y esta va a ser posible a través de la gestión pública. Perfecto, ahí entramos a nuestra asignatura, ¿no? Nuestro cursito que es muy, muy bonito. Entonces, ahí impera entonces en la gestión pública va a imperar el modelo burocrático, ¿no? Max Weber, ¿no es cierto? En lo que manifiesta entonces que todo está previamente escrito, tiene un orden jerárquico, que tiene el propósito de administrar con eficiencia y eficacia el recurso público de la sociedad para generarle, para volcarle en bienestar. Entonces, ahí el peso fundamental, ¿no? Y de ahí entonces que todos nos recordamos, y hasta el cansancio, que el docente mencionó que en la gestión pública solamente se puede hacer, se puede realizar aquello que previamente esté establecido, o en la Constitución, o en la ley, o en el decreto, o en la resolución, o en la ordenanza. En alguna norma de nuestro sistema jurídico debe estar establecido. Debo de alinearlo, esa decisión que voy a tomar debe estar alineada a una norma. No puedo tomar una decisión por tomarla, ¿no es cierto? Entonces impera el modelo burocrático. Y en este proceso entonces de desarrollo de la gestión pública aparece el modelo post-burocrático. Y ahí se da importancia entonces a la persona, al individuo, al funcionario, ¿no? Su desarrollo, que es el elemento más importante en una organización. Sin las personas no funcionarían, no cumplirían sus propósitos. Lo más importante, entonces,
las personas, desarrollar capacidades, habilidades de conocimiento, de destrezas, etcétera. Ahorita el enfoque del talento humano que tiene en el sector público ahora el servir, ¿no? Súper importante. Luego, así pasamos, entre otras cosas, pasamos entonces a la nueva gestión pública que recoge experiencias exitosas del sector privado, que la vamos a llevar al público para que esta administración sea más eficiente, más eficaz. Y en este momento, el modelo de la gestión pública que impera, que está, y por muchísimos años más, va a ser la gestión por resultados. Aquello que va a medir entonces de manera cuantitativa y cualitativa las contribuciones, eso que construye ese valor público, que sea objetivamente vista en el bienestar de quién, de la población, del individuo, ¿no? Muy bien, entonces ya nos dio la forma, ¿no? Ya, todo es por resultados, hay que encontrar los resultados, hay que ir a disminuir las brechas sociales, ¿no? La anemia de desnutrición, que es un flagelo que no permite que los individuos se desarrollen como tal, que desarrollen capacidades, habilidades, que puedan ser individuos libres, de cierto Amartya Sen, ¿no? El doctor Amartya Sen que habla sobre desarrollo humano, ¿no? Y dice que para que una sociedad se desarrolle como tal, entonces, la mejor estrategia es invertir en el desarrollo humano. Y ahí en que las personas, a través de las políticas públicas de largo plazo, con largo aliento de educación y salud, etcétera, estos puedan finalmente formarse como ciudadanos que cumplan con sus obligaciones y que exijan derechos, que finalmente es la ciudadanía, ¿no? Ciudadanos que se puedan valer por sí solos, que contribuyan al desarrollo de sí mismos y de sus familias, y que no sean dependientes de políticas populistas ni asistencialistas, ¿no? Por eso es que para implementar políticas públicas, el equipo de los que elaboran las políticas públicas tienen que ser aquellas personas que tengan mayor formación, mayor praxis de valores. Las políticas públicas no pueden ser ideas sueltas, sino que deben responder a la realidad nacional. Tienen que ser elaboradas de manera técnica, cuantitativa y cualitativa, para proponer las fórmulas viables de solucionar el sinnúmero de problemas, ¿no? Bien, entonces ahí entra el tema el tema del desarrollo humano. Entonces, perfecto, hasta ahí todos felices, ¿no es cierto? El Estado, las políticas públicas, el bienestar, ¿no es cierto? El bienestar social, la calidad de vida que estamos hablando, cómo esto es posible a través de las políticas públicas, y que estas van a implementar el gobierno, que es un conjunto de personas que se han organizado de manera formal, etcétera, y van a alcanzar el poder de manera democrática, ¿no es cierto? Van a alcanzar el poder de manera democrática, por justas electorales. Nosotros, la población, le hemos dado nuestra confianza, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar entonces de la gestión pública, que dentro de ese proceso de desarrollo, ¿no? Hasta llegar a la gestión por resultados. Y ahí quedaría la cosa, sino que necesita entonces de un brazo operativo, que articule, que haga realidad aquello que ha dispuesto las políticas públicas, ¿no? Y su organización, su estructura, gobiernos regionales, locales, ministerios, etcétera. Empresas privadas, gobiernos regionales, empresas públicas, etcétera. ¿Cómo así? Entonces ahí aparece la administración pública. Aparece la administración pública en sencillo, en fácil, opera a través de 11 sistemas administrativos. Perfecto. Ahí aparecen entonces cada sistema que tiene su propia norma, que tiene sus propios procedimientos legales, técnicos, que tiene su ente rector,
que tiene también y comparte sistemas como el SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIGA, etcétera. Súper importante, entonces, que esta va a hacer entonces que se materialice, que sea posible la buena gestión de los recursos, los pocos presupuestos, y que vaya entonces a contribuir en mejorar las condiciones de vida objetiva de las personas. Ahí tenemos entonces el Sistema Nacional de Recursos Humanos, el sistema de abastecimientos, el sistema de presupuesto público, el de tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, el sistema de control, el sistema de modernización de la gestión pública. Hasta ahí todos felices, ¿no es cierto? Todos papayitas, 20 todos, ¿no es cierto? Perfecto. Y entré entonces a los sistemas administrativos. Las sesiones pasadas hemos visto precisamente el Estado, la gestión pública, la administración pública. Hemos visto el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el sistema de tesorería y el sistema de contabilidad. Muy bien. Y mis amigos que están en el privado, entonces, muy atentos, seguro están razonando y dicen qué complejo es la administración pública, ¿no? No es como en el privado, que es más flexible, ¿no? Y entonces, nosotros observamos lo que cotidianamente y con mucho desagrado en muchos casos, vemos sobre funcionarios que son acusados de actos de corrupción, actos de cohecho, y uno queda descontento porque todo lo que hemos hablado hasta ahí estaba muy bonito, visto, y la realidad es que en mi ámbito veo que las ciudades no están limpias, hay mucha inseguridad ciudadana, que los parques y jardines están abandonados, que no hay mucho empleo, no hay mucha oportunidad laboral, etc. Entonces se desconfiguró, ¿no? Y encima la administración me parece que es bastante compleja. Y ahí entonces la explicación está en que, lamentablemente, algunos funcionarios, servidores, algunos individuos, no practican valores, ¿no? Más bien practican la anomia social. ¿Qué dijimos que era la anomia social? La anomia es el antivalor. Así como un funcionario es honesto, la anomia es que es un deshonesto, ¿no? El solidario, aquel individualista, ¿no? Que solamente piensa en sí. De aquel tolerante, el intolerante, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecen las prácticas anómicas, ¿no? El anómico. No solamente pero en el funcionario, sino que también en el individuo, ¿no? Aquel individuo que no participa, que no se hace presente en los presupuestos participativos, en la planificación concertada del desarrollo, aquel que bota su basura en las vías públicas, aquel que es individualista frente al acto de inseguridad, al acto de la violencia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay sociedades en las que sus vías son más limpias, más seguras, con mayor empleo, etcétera? Es porque sus funcionarios y su población, entonces, no practican con alto grado la anomia, ¿no? En otras palabras, que practican valores. Y ahí, entonces, ese elogio a los docentes, a los buenos padres, ¿no es cierto?, que van formando los individuos, a los infantes en valores, ¿no? La MIS de primaria, inicial, los docentes, ahí sacrificándose porque han entendido que para tener una mejor sociedad, con mayor bienestar de vida, es fundamental el individuo, ¿no? La persona. Entonces, la explicación de que tenemos una
una administración estatal bastante compleja, pasa entonces por la idiosincrasia de los funcionarios en la que no se practican valores ético-morales que permitan la buena utilización de los recursos y que no haya tantas denuncias de cohecho, malversación, actos de corrupción, y que esto lo realizan con el objetivo de ascender de estatus social, económico, con el alto riesgo de pagar condena con su libertad, que es lo más despreciado que tiene el ser humano, ¿no? Su libertad, su dignidad, ¿es cierto? Entonces ahí la explicación por qué tenemos una limitación compleja, y que esto refiere entonces a la preparación en la norma, en las en sus TIC y demás. Muy bien. Visto esto, mis queridos jóvenes amigos, nos tomamos un minutito, ¿ya? Un minutito, para estirarnos y tomar agüita, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, mis estimados? Sí, profesor. Un minutito, ¿ya? Por favor. Gracias, ya hemos tomado ya un descansito, ¿no? Ya la edad, pues, mis estimados. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Porfa, me confirman si estoy compartiendo la pantalla, porfa. No, aún no, profesor. Gracias, mi estimada Yivitza. Ahora sí. Gracias, Yivitza. ¿Se cambia la diapositiva, Yivitza? Sí, profesor. Gracias, Yivitza. Perfecto. Ya, hasta ahí ya nos hemos introducido entonces a los sistemas nacionales. Perfecto. Entonces, el día de hoy
nos toca un sistema muy bonito, pero súper complejo también, pero muy importante, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Y este sistema va a estar regida por el Decreto Legislativo 1437. Entonces refiere que este sistema es de endeudamiento público, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y parte de su estructuración del financiamiento del sector público de manera integrada. En fácil. Si nos recordamos entonces al inicio, dijimos que nos va a servir para apalancar al sector estatal y este pueda cumplir entonces con contribuir con el bienestar de la población. Perfecto. Y todo lo que nos vamos a endeudar, nos vamos a prestar, tanto de la persona jurídica o natural, sea esta de interno al país o externo, tiene que estar referido hacia proyectos de inversión. Hacia los proyectos de inversión. Muy bien. Entonces, este sistema tiene un marco jurídico que luego voy a regresar a esta pirámide porque voy a correr un poquito para hablar sobre un tema muy importante que es respecto a la pirámide de Kelsen, que es la que nos va a explicar entonces el sistema jurídico. Bien, entonces en principio tenemos la Constitución Política del Estado, el artículo 78, luego tenemos la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, en lo que corresponde hacia el gobierno regional, lo mismo para las municipalidades, que es la 27972, la ley orgánica de municipalidades, el Sistema Nacional de Endeudamiento, que está regido con esta norma, la 1437, muy bien, y el decreto legislativo que aprueba la suspensión temporal de las reglas fiscales para el 2021. Entonces, aquí vamos a dar algunos detalles, unas pinceladas rápidas respecto a cada una de estas normas mencionadas. Entonces vemos que en la Constitución Política de nuestro Estado peruano, en el artículo 79, refiere que no pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. ¿Cuáles serán esos gastos de carácter permanente, mis estimados? No será el gasto personal, ¿no? Ese es un gasto permanente, ¿no? Muy bien. Y la ley de bases de la descentralización manifiesta que el endeudamiento externo, esa que vamos a buscar fuera del país, los gobiernos regionales y locales solo pueden contratar endeudamiento público externo con el aval y garantía del Estado peruano. Entonces, siendo esta así, va a tener entonces rigurosidad para poder esta, entonces, que se pueda hacer viable, pueda ser factible, pueda ser eficiente, prudente, transparente, este proceso de endeudamiento, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque va a avalar el Estado peruano, ¿no? Así como cuando nosotros queremos sacar un préstamo y comúnmente nos piden un aval y el joven emprendedor le pide el aval a su primer estado, ¿no? Que va a ser su familia, ¿no? Entonces va a tener mucho cuidado, mucho razonamiento. Entonces el Estado ahí va a aparecer la Contraloría General de la República, va a aparecer los otros sistemas como tesorería, presupuesto, contabilidad, etcétera, porque den sus informes y esta puede darse, ¿no? Muy bien. La ley de descentralización manifiesta reglas de responsabilidad fiscal para los gobiernos regionales y locales.
manifiesta que el endeudamiento externo e interno se destina exclusivamente para proyectos de inversión, Entonces, cuando estamos hablando de una municipalidad, por ejemplo, y recordamos entonces que hay 11 sistemas administrativos, y yo me recuerdo que también hay sistemas en la gestión, tengo instrumentos de gestión. Y en la municipalidad provincial, la municipalidad distrital, el gobierno regional, el país tienen planes de desarrollo concertado. Que la forma de cómo se hace te dice el CEPLAN, ¿no es cierto? Y por eso cuando las municipalidades convocan a los presupuestos participativos, tienen un instrumento importante que es el plan de desarrollo concertado. Y ese plan de desarrollo concertado nos manifiesta lo que queremos como escenario futuro del distrito y de la provincia, y esta tiene dimensiones como dimensión social, la dimensión económica, ambiental, etc. Y que esta va a ser un instrumento súper importante para tomar la determinación del presupuesto, ¿no? ¿En qué cosas vamos a gastar? Pero no gasto por gastar, sino que voy a prever inversión pública, o sea, esas obras que necesito, escuela, colegio, pistas, puentes, etcétera, va a tener que ser registrado su elaboración de manera técnica, desde su idea, va a encontrar los proyectos de inversión entonces a través del InvierTP. Aparece otro sistema, ¿no es cierto? El sistema de planificación, el sistema de presupuesto, el sistema de inversión. Y en ese sistema entonces de inversión, lo que antes era el SNIP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pretende prever? Es que estos proyectos de inversión realmente estén orientados a trabajar, a disminuir las brechas sociales, como por ejemplo la anemia, la desnutrición crónica infantil, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí está el Sistema Nacional de Inversión Pública, en este sistema, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver. Pero que es súper importante, todo lo que voy a prever está en el Plan de Desarrollo Concertado. O sea, no es que me parezca una idea suelta, ¿no es cierto? No es que el alcalde, por ser alcalde, dice yo quiero ser tal y cual, no, ¿es cierto? Sino que está en el Plan de Desarrollo Concertado, que está previsto en su PEI a mediano plazo, ¿qué era el PEI, mis estimados? ¿Se recuerdan? El plan estratégico institucional, ¿verdad? Sí. Que es el plan a mediano plazo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto que yo me voy a endeudar, no lo voy a gastar en personal, no lo voy a gastar en viáticos, no lo voy a gastar en otras cosas que no sea inversión. Y esa inversión debe de estar en el plan de desarrollo concertado. ¿Por qué? Porque ese es el plan a largo plazo. Y seguramente también va a estar en el PEI como priorizado. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece este sistema de inversión pública, el InvierTP? Aparece porque se desea prever de que el recurso público esté bien gastado, que se implemente en el valor público, que sirva a todos. ¿No es cierto? Que implemente en algún aspecto de la vida que mejore las condiciones de bienestar de las personas. Porque si recordamos entonces esto que discutía antes del InvierTP, el SNIP, y antes del SNIP, hay esa constante discusión de las obras que se realizan, ¿no? Y ahí habían objeciones respecto a algunas obras
priorizadas innecesariamente, como el parque al sombrero, el parque al cuy, el parque al mate, a la hamaca, al árbitro, a la pelota, al mirador, etcétera, y que en muchos de ellos, valorizadas como obras de arte, ¿no? Y la obra de arte es subjetiva, porque precisamente es arte, ¿no? Y ahí se podía malintencionadamente malgestar los recursos, ¿no? Para actos de corrupción. Sobrevalorarlos, ¿no? Porque precisamente son obras de arte, ¿no? Pero lo que refiere claramente dice que te va a dar recursos para inversión. Y como esto no es una isla, sino que se complementa con los otros sistemas como de inversión y planificación, presupuesto, etcétera, entonces tiene que estar referido, esto que me voy a endeudar, que está referido a elementos, a obras de inversión muy importantes, como el agua y saneamiento, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?, en que se invierte en agua y saneamiento, porque si no tenemos agua potable y tenemos solamente agua entubada, nos corremos el riesgo de mantener altos índices de desnutrición, ¿no es cierto? O de que estas se incrementen, aparezcan otras enfermedades. Nosotros tenemos programas como Caliwarma, Juntos, el programa de vaso de leche, etcétera, que está destinado entonces a que se asegure, haya la seguridad alimentaria, ¿no? Para los jóvenes, para los niños, para los infantes que están en edad escolar, y que no se desaproveche ese enorme presupuesto también de educación, porque no podían aprender si no habría una buena alimentación. Entonces ya por ahí, en este enfoque del desarrollo humano, estamos previendo que a futuro tengamos ciudadanos que se valguen de sí mismos, ¿no? Que no dependan de políticas públicas asistenciales ni sus familias a futuro. Pero si siguen consumiendo agua entubada, agua de acequia, agua que no es potable, agua que no es saludable, así les demos chispitas, les demos pescado, leche, Caliwarma, etcétera, que les demos esos programas, pero si el agua que están consumiendo no está tratada para el consumo humano, estamos en un círculo vicioso. Entonces, es objetivamente mucho más prioritario estos proyectos de saneamiento del agua, que es súper importante, antes que estos proyectos de el parque, al árbitro, etcétera, ¿no? Como habíamos conversado. Hasta ahí, todos felices, ¿verdad? Porque hasta ahí, a pesar de que puedan estar haciendo otra actividad, ¿es cierto? Y se puede entender, ¿es cierto? Ya está papadita. Perfecto. Y lo que respecta entonces a la ley de responsabilidad y transferencia y transparencia, refiere a esos lineamientos para una mejora de la gestión de las finanzas públicas, y que esta tiene su correlato en la modernización del Estado, ¿no? En ese diagnóstico entonces que se hace de la modernización del Estado, es que refiere a que la población, nosotros, sentimos desconfianza del sector estatal, del funcionario, servidor, ¿no? No tenemos confianza. Sentimos que las entidades están a espaldas de la población. ¿Y por qué? Porque además de tener malos tratos, etcétera, no hay actos de transparencia, o no había, ¿no? Y de que de ahí se fomenta entonces, y ya en todas las entidades están obligadas a tener su portal web de transparencia, la página amigable, poder solicitar información a través del acceso a la información en transparencia pública, etcétera, ¿no es cierto? Y se hace más transparente. Entonces, lo mismo va a ocurrir en estos lineamientos por una mejor gestión de la finanza pública, con prudencia y transparencia, ¿no? Muy bien. Y la ley orgánica de gobiernos regionales, lo que refiere a la deuda, refiere entonces que la deuda externa del gobierno regional puede
concertar operaciones de endeudamiento externo solo con el aval del gobierno, del Estado peruano, solamente con el aval del Estado peruano. Siendo así, entonces vamos a ver que estos procedimientos van a aparecer en la rigurosidad, así como un préstamo en el privado, el cálculo, la medición de los riesgos, las posibilidades de retorno, los intereses, todo lo demás, con la participación de los demás sistemas y actores funcionarios que hacen parte de las entidades, ¿no? Muy bien. Y por último, la Ley Orgánica de Municipalidades, que también manifiesta que el Consejo Municipal puede aprobar créditos internos, externos, solo para obras y servicios públicos, que está estipulado en el artículo 9. Entonces, esto por eso vamos a ver que se va a hacer posible a través de la aprobación del Consejo, ¿no? Que es la máxima autoridad. Hasta ahí todos felices porque está papayita, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahí, mis amigos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias, te agradezco mucho. Entonces, este decreto legislativo 1437, en este sistema refiere a 3 principios que van a regular. El principio de la capacidad de pago, la eficiencia y la prudencia, la transparencia y la predictibilidad. Entonces, ¿qué es lo que refiere a la capacidad de pago? Consiste en la obtención de un financiamiento externo e interno de acuerdo con las posibilidades de atender los pasivos que contrae el gobierno nacional, regional o local. En fácil, se va entonces a realizar un análisis riguroso de esas posibilidades de atender el pasivo que vamos a contraer. Y para ello va a haber el concurso entonces de los demás sistemas, de las unidades ejecutoras, y también va a aparecer, ahí vamos a ver más adelante, que va a aparecer la Contraloría General de la República. Siendo entonces un tema muy delicado, no refiere a mucha atención, ¿no? Muy bien. También refiere al principio de eficiencia y prudencia. Consiste entonces en ese manejo de la disposición de los fondos públicos, ¿no? Viabilizados para que este gasto que vamos a contraer, este préstamo que vamos a contraer, sea debidamente prudente, ¿no? Analizar de manera prudente estos compromisos que vamos a asumir. Y con respecto a la transparencia y predictibilidad, consiste en una gestión mediante mecanismos de transparencia, ¿no es cierto? Y predictibilidad, que de tal forma que podamos estar enterados, gobernados y gobernantes, de aquellos compromisos respecto a endeudamiento que va a contraer, ya sea el gobierno nacional, regional o local. Refiere también la 1437 al ámbito nacional, así como nos recordamos de los otros ámbitos, refiere entonces a 2 ámbitos rápidos, fáciles de entender, ¿no? El sector público no financiero y el sector público financiero. Y en el sector público no financiero, se recuerdan que encontrábamos a entidades públicas como los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, donde están el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, ¿no? Y también aparecen las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y para
los aspectos del sector, el sector público financiero, aparecen entonces las empresas financieras, las empresas públicas financieras del gobierno nacional, el gobierno local, etcétera. Y en el ámbito institucional vamos a encontrar entonces al sistema, al propio sistema, que está referido entonces a la Dirección General del Tesoro Público, quien es el ente rector, y a las unidades ejecutoras de las entidades del sector público, quienes van a ser los que conducen el proceso relacionados con el sistema a nivel de todo el sector público. Bien. Las operaciones de endeudamiento. Es el financiamiento sujeto a reembolso, ¿no es cierto? Es aquello que vamos a contraer seguramente para una inversión importante dentro de nuestro ámbito de intervención, fuese regional o local, pero que este va a tener el compromiso de reembolso. No es como una transferencia que te da a través de Foncomún y por el estilo. Estamos contrayendo un compromiso con, dependiendo del acuerdo, con intereses, cómo van a ser los intereses, los plazos, ¿no es cierto?, mayores a un año, que puedan ser externos o internos, sea esta de personas naturales o de personas jurídicas. Muy bien. La Dirección Nacional del Endeudamiento Público es el órgano que va a conducir en todo el ámbito, al igual que la Dirección General del Tesoro Público. Son dos entes muy importantes que van a compartir entonces esta enorme responsabilidad de aceptar, de generar el endeudamiento, ¿no? En otras palabras, es endeudarnos todos, ¿no? Bien, las funciones que tiene la Dirección General del Tesoro Público, en principio, es ejercer la máxima autoridad técnica normativa del sistema nacional, aprobar normatividad y procedimiento obligatorio y cumplimiento para las entidades conformantes de este Sistema Nacional de Endeudamiento, programar, negociar y gestionar la aprobación de las operaciones de endeudamiento. Sus fines de estas operaciones de endeudamiento son los recursos precisamente de endeudarse dentro del sector público para realizar proyectos de inversión pública. Estos proyectos de inversión pública, obviamente compartido con otros sistemas, es que debe estar en el plan de desarrollo estratégico, fuese nacional, regional, o provincial o distrital. Tiene el fin de la balanza de pagos y el cumplimiento de las funciones provisionales del Estado. Tiene el fin también, en el caso de corto plazo, estas solo van a financiar proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital. Y lo que refiere entonces a las operaciones de endeudamiento externo, está referido al financiamiento que es acordado con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, ¿no? Con los extranjeros, salvo casos de emisión y colocación de bonos, etc. Y en interno es cuando el financiamiento es acordado con personas naturales o jurídicas domiciliadas en nuestro país, ¿no es cierto? Y que sus etapas de estas operaciones van a ser la concertación, el desembolso y el pago de la deuda, ¿no? Entonces, aparentemente suena bastante sencillo, pero tiene una fuerte carga de responsabilidad. Pero entonces ahí la concertación, el desembolso y el pago y la deuda va a ser entonces estas operaciones. Bien, vamos a ver rápidamente respecto a cómo esto va a funcionar en los gobiernos regionales. En los gobiernos nacionales
Esto a mediano y largo plazo. En principio, vamos a necesitar un acuerdo de la máxima autoridad. Cuando hablamos de gobierno regional, es el Consejo Regional. Eso ya quedó súper claro, porque en sesiones pasadas hemos ido compartiendo, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad del gobierno regional? Algunos dijeron que era el gobernador, etcétera, ¿no? Igualito en las municipalidades, dijeron que el alcalde, el gerente municipal, no. ¿No es cierto? La máxima autoridad es el Consejo Regional. Para el caso de las municipalidades provinciales y distritales son los consejos municipal, provincial o distrital, o cualquiera de sus veces, ¿no? O dependiendo del caso, ¿no? Poseer capacidad de pago, financiar proyectos de inversión, contar con la calificación crediticia favorable, cumplimiento de las reglas fiscales, cumplimiento del monto límite de endeudamiento interno, contar con un informe previo y Contraloría General de la República, súper importante, ¿no? Y este debe ser informado debidamente a la Dirección del Tesoro Público a través del módulo CIAF. Y para lo mismo, entonces, ocurre los requisitos para solicitar el endeudamiento interno, estos que requerimos para personas naturales o jurídicas del interior del país, serían el acuerdo del Consejo, poseer la capacidad de pago, proyecto de estar destinadas a los proyectos de inversión pública debidamente registradas, aprobadas, etcétera, e informar a la Dirección General del Tesoro Público vía el módulo de deuda del CIAF, ¿no es cierto? Y el destino de este endeudamiento de los gobiernos regionales, como habíamos manifestado, era exclusivamente para los proyectos de inversión. Estaba prohibido concertar operaciones de endeudamiento para pago de gastos corrientes, ¿no? Ahí no es posible, está descartado, ni vuelta de quedarle ahí, ¿no? El monto límite de endeudamiento, esta va a estar referida a la Ley General del Sistema de Endeudamiento, la norma que va a disponer, y que ese es de estricto cumplimiento entonces para las entidades estatales, referidas a su ámbito de, que señala el decreto legislativo, la 1437. Muy bien, en el poco tiempo que nos queda, yo les pido por favorcito, mis queridos amigos, 10 minutitos de concentración y luego ya todos felices nos vamos, ¿ya? Este tema no está dentro del sílabo, ¿ya? Pero a mí me parece súper importante esto, de entender ello. Ahora sí le voy a pedir la participación, ¿ya? Antes hemos avanzado, no sin participar, pero ahora sí, ¿ya? Para que esto quede súper, súper claro. Yo entendiendo en que a veces se presentan oportunidades y si por ahí yo considero insertarme en el mundo de lo público, es súper importante entender la gestión pública, es súper importante entender cómo se ordenan las normas en el Perú. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos venido hablando está previamente establecido, el modelo burocrático. Y entonces, para que mi amigo Juan Pérez, María, Lucía, Enrique, Juan, puedan aceptar los cargos públicos y de una correcta gestión pública, deben contar de la mano, de cabecera, estas normas, entendiendo en fácil, en papayita, la pirámide de Kelsen. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? Es una representación gráfica del sistema jurídico peruano, ¿ya? Está súper sencillo, a ver, todos atentos, por favorcito, ¿ya? En sencillo. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? ¿Qué es la jerarquía? ¿Qué es la pirámide de Kelsen? Nos van a explicar gráficamente el sistema normativo del Estado peruano. Como podemos ver, realmente es una pirámide que tiene niveles. En el primer nivel se encuentra la Constitución Política del Estado. Por eso, cuando en antes y en todos los sistemas hemos arrancado la Constitución del Estado. Por ejemplo, para
para el sistema de endeudamiento, Constitución Política del Estado está en primer nivel, ¿no? Perfecto. La Constitución Política, estando entonces en el primer nivel, le va a dar respaldo constitucional como norma de más alto rango, y que ésta va a tener seguidamente leyes. ¿Qué normas habrán como leyes? Seguido los decretos, resoluciones y normas con interés de parte. Seguramente están acá los contratos. Y acá cuando dice ley, esto, pero yo no encuentro el decreto legislativo que acabamos de verla. Entonces, ¿dónde están ese decreto legislativo, el decreto de urgencia? ¿No es cierto? ¿Dónde están esas leyes orgánicas? Porque acá parece solamente leyes. Importante entonces, cuando Juan Pérez esté chambeando ahí, debe tener todas estas consideraciones normativas, porque esta es la que nos va a respaldar nuestra labor. Entonces, en primer nivel, vamos a encontrar la Constitución que organiza los poderes institucionales públicos. Ejemplo, cuando el Congreso desea aprobar una ley que no está alineada a la Constitución, ¿qué dicen? Es inconstitucional, ¿no es cierto? Y lo que ellos dicen, vamos a ir al Tribunal Constitucional para que lo declare inconstitucional y esa norma nunca ingrese entonces a ser vigente. Muy bien. La Constitución política se va a alimentar de fuentes internacionales, como los tratados del Pacto de San José, Costa Rica, etcétera, y también este va a servir como fuente para crear leyes, otras leyes. Pues es que es súper importante la Constitución. Si yo estoy trabajando en obras, ¿no es cierto? Voy a trabajar en obras, en logística, en contabilidad, en tesorería, elemental mi Constitución para saber lo que respalda constitucionalmente la norma de más alta jerarquía, lo que respalda mi labor. Perfecto. Entonces, la norma superior es la Constitución. Luego vienen las leyes. Entonces ahí, la ordenanza regional, la ordenanza municipal, ¿son leyes o no son leyes? Sí son leyes. El decreto ley es ley. El decreto legislativo, el decreto de urgencia, ¿son leyes? Sí. Porque están en el segundo nivel. Pero acá dice decreto legislativo, acá dice decreto de urgencia, no dice ley del decreto legislativo, no. ¿Qué es lo que acabamos de ver nosotros? El decreto legislativo 1427. No dice ley, es decreto legislativo, pero en el ordenamiento jurídico manifiesta que las leyes se encuentran en el segundo nivel. Entonces, cuando en la gestión pública yo estoy hablando de la ley 27447, ¿no es cierto? La ley general de procedimiento administrativo, tiene el mismo peso de lo que estoy hablando del decreto legislativo 1438. ¿Por qué? Porque ellos están en el segundo nivel, en fácil, en sencillo. La ley de reforma constitucional, la ley de la cuenta de la República, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, estas que llevan la misma numeración de manera consecutiva, ¿no es cierto? La 2744, la 27447, etcétera, ¿no es cierto? Consecutivas. Los decretos legislativos que están todos desde el 2018, están normando los sistemas administrativos, decreto legislativo, decreto de urgencia que se ha sacado en cantidad por el tema del COVID, el decreto ley, el reglamento del Congreso, la resolución legislativa, estamos hablando de leyes. ¿Dónde está esa explicación aquí? Todas estas, las resoluciones legislativas, el reglamento del Congreso, todas esas son leyes, porque están en el segundo nivel de la pirámide de Kelsen. Tienen la misma fuerza y el mismo rango. ¿El rango por qué? Porque están en el segundo nivel. Están en el segundo nivel. Y tienen la misma fuerza porque son de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Con excepción
de la ordenanza regional y la ordenanza municipal. Atentos, ¿ya? La ordenanza regional y la ordenanza municipal tienen el rango de ley, pero no la fuerza. La ordenanza regional y la ordenanza municipal tienen el rango de ley, pero no la fuerza. ¿Por qué? Porque su aplicación es solamente en el territorio. Ordenanza regional de Cusco, de Ayacucho, Junín, Lima. Ordenanza municipal de Huasicancha, de Lima, de Piura, ¿no es cierto? Del distrito y la provincia. Están en el nivel de ley, están en el rango de la ley, pero no con la fuerza de ley. Porque todas estas son de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, solamente tienen la fuerza al interior de sus territorios. ¿Se entendió? No se entendió. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Mis estimados, ¿se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, profesor. La papadita, ¿no? Muy bien. Entonces, rápido, ahí nomás, ya sin perder la concentración, mis queridos amigos, ahí nomás, ¿ya? Entonces, diremos, ¿qué será la ley orgánica? Estas leyes orgánicas, ¿de qué leyes orgánicas hemos ido hablando, por ejemplo, en clase? Hemos hablado de dos. ¿Cuál, si me dices, mi estimado? ¿Qué leyes orgánicas? Ley orgánica de gobierno regional, ley orgánica del gobierno locales, de las municipalidades, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ellos? Tienen una materia reservada en la Constitución Política, en el artículo 6, y estas regulan órganos de Estado, así como ley orgánica del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ley orgánica. ¿Y qué hacen? Defienden derechos fundamentales y los recursos naturales, las leyes orgánicas. ¿Se entiende hasta ahí, papadita, no? ¿Sí o no? ¿Estamos todos juntos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, perfecto, ley orgánica. Y las leyes ordinarias son aquellas leyes que el Congreso, al igual que la ley orgánica, el Congreso las aprueba y tienen una numeración consecutiva. No es que acaba un Congreso y luego comenzamos, se acabó la gestión de un Congreso y luego comenzamos de cero las leyes, no, sino que las leyes van en numeración. La ley universitaria, 3220. La ley de contrataciones de 3225, etcétera, ¿no? Entonces van siendo consecutivas. Felices todos, ¿no es cierto? Ya. El decreto legislativo también es ley, está en el mismo rango de esta nomenclatura de ley, tiene rango de ley y fuerza de ley, son igualitos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia del decreto legislativo y el decreto de urgencia? El decreto legislativo, ¿qué hace? El Poder Ejecutivo, como sabe que su función del Congreso es generar leyes, le dice, por favor, dame permiso para generar normas y legislar en materia de, por ejemplo, ahora le está diciendo, ¿no? Dame permiso para legislar en materia de seguridad ciudadana, en materia de presupuesto, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Le pide permiso, le da y legisla, como estas normas que estamos viendo, el decreto legislativo, la 1440, la 1437, la 1436, etcétera, ¿no es cierto? Como ahora estamos viendo la 1437, etcétera. Perfecto. Entonces le pide, ¿no? Le pide que le otorgue funciones. Perfecto, le dice, ya está bien. El decreto de urgencia, que también tiene el mismo rango y la misma fuerza de ley, se da precisamente cuando surge una urgencia. No hay la posibilidad de tiempo, no está planificado, para ir a pedirle al Congreso, le dice, oye, dame permiso para legislar en materia de la COVID, que es súper urgente, necesito que la gente se aísle socialmente. Entonces va y saca su decreto de urgencia y luego le rinde cuentas al Congreso. ¿Se entiende? El decreto legislativo, el decreto de urgencia, el decreto ley, entonces van a ser emitidos por el Poder Ejecutivo.
la ley ordinaria, la ley orgánica, por el Congreso de la República. ¿Se entiende? Pero todos tienen el rango de ley y la fuerza de ley. ¿Nos estamos entendiendo, mis queridos jóvenes, señoritas? ¿Sí nos entendemos? Está correcto, es cierto, ya. ¿Cuándo sale el decreto de ley? El decreto ley solamente es posible cuando, si la ley genera el Congreso y el decreto lo saca el Poder Ejecutivo. Y aquí ya vi que se juntaron el decreto del Poder Ejecutivo y la ley del Congreso. ¿Cuándo? Cuando se elimina el Congreso. Por ejemplo, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, generó decreto ley. ¿Se recuerdan? Decreto ley. ¿Por qué? Porque ya no había Congreso. ¿Se entiende? Y es pocos los decretos leyes, ¿no es cierto? Pero lo que sí conocemos, decreto legislativo, decreto de urgencia, ¿no es cierto? El reglamento del Congreso está considerado también como norma de segundo nivel, que tiene el rango y la fuerza de ley. La resolución legislativa, esa resolución legislativa, ¿quién va a emitir? El Congreso. ¿Por qué está como segundo nivel si es una resolución? Es que esta resolución, por ejemplo, dispone consideraciones de importancia nacional. ¿Cómo cuáles? El presidente de la República pide permiso para salir del país en representación del Estado. Entonces, a través de resolución legislativa, van a autorizar que el primer funcionario del Estado peruano se ausente, ¿no? Muy bien, hasta aquí todo clarito, ¿verdad? Esto está entre el Congreso, las leyes del Congreso, la ley de reforma del Congreso, ley orgánica, ordinaria del Congreso, y decretos del Poder Ejecutivo. Cuando se ha disuelto el Congreso, aparecen los decretos ley. En el trabajo, cuando estoy trabajando en la gerencia de contabilidad, de tesorería, de planificación, como gerente municipal, como gerente regional, etcétera. Entonces, como yo sé que tiene el enfoque burocrático, mi herramienta que va a estar en mi brazo, la Constitución, seguido de las leyes. Esas leyes, no todos tienen el nombre de ley, sino que aparecen como ley orgánica, decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto ley, y que ellos están en el segundo nivel y tienen el rango y la fuerza de ley. Pero cuando yo trabajo como gerente municipal, como gerente regional, yo voy a entender de que las leyes que van a dictar estos gobiernos son denominados ordenanzas. Ordenan, disponen, y que tienen el rango de ley, pero no la fuerza. Todos estos es a nivel nacional, estos solamente sus territorios. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Para pasar. Pasamos, ¿ya? ¿Se entendió, verdad? Profesor, Sí. ¿y los decretos supremos? También están dentro del Poder Ejecutivo. Son consideraciones propias del Poder Ejecutivo. Toda ley, Congreso, ¿es cierto? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. El decreto ley, que es lo que más asusta, es cuando no hay Congreso, y comúnmente esto se da cuando se rompe el orden constitucional, ¿es cierto? Muy bien. El reglamento del Congreso, ya habíamos quedado, que tiene el mismo rango, ¿no es cierto? Muy bien. La resolución legislativa ya habíamos quedado que esto estaba ahí donde ordenaba para algunas consideraciones nacionales como el permiso que el presidente se ausente, ¿no? Muy bien.
Otras. Cuando hablamos de decretos, el decreto de urgencia, o estos decretos, están referidos a la autoridad, como por ejemplo los alcaldes, que van a aprobar normas internas administrativas, como por ejemplo el RIT, ¿no es cierto? El Reglamento Interno de Trabajo. Pero ¿quiénes sí aprueban el PDC? El Consejo, ¿no? El Consejo. ¿Y por qué lo aprueba el Consejo? Porque va a emitirse con ordenanza. El decreto también es un tipo de acto administrativo emanado por la autoridad competente, ¿no? Generalmente posee un contenido normativo en el reglamento, ¿no? Está clarito, ¿no es cierto? Papadita está el decreto. Las resoluciones. Las resoluciones también son disposiciones administrativas dictadas por autoridades públicas competentes y comúnmente estas están referidas a los servicios públicos. Por ejemplo, cuando nos ponen una papeleta, ahí sí o sí tenemos que pagar de inmediato o no. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la papeleta es una denuncia, ¿no es cierto? El policía está denunciando que hemos cometido una infracción. ¿Y cuándo esta se va a convertir de obligatorio cumplimiento? Cuando haya la resolución que inicie el acto jurídico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La municipalidad, ¿quién emite las papeletas? No es la policía, son las municipalidades provinciales, ni siquiera las distritales, solamente las provinciales. Y estas municipalidades les dan entonces a las comisarías estas papeletas, ¿no es cierto? Que en realidad tiene todo un procedimiento porque está considerado como dinero, ¿no? Para que estas puedan ser cobradas, la gerencia pertinente, ¿no es cierto? El funcionario pertinente, pasado el plazo que tenemos para generar el reclamo, ¿no es cierto? Yo puedo generar el reclamo en primera instancia, contradecir la papeleta y me pueden anular, ¿no? Pasado este plazo, me va a generar una resolución. Si no me notifican a mi casa, ¿qué va a pasar? En el diario, ¿se recuerdan? Que han visto en el diario que publica ahí el municipio todas las papeletas que está por pagar. Y dice, resolución número tal, allá. Ahora sí, estás súper obligado a pagar la papeleta. Porque si no te van a venir multas y todo lo demás, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, las resoluciones van a ser disposiciones por escritas dictadas por un servidor público. ¿Se entiende? Entonces, todos los gerentes de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo urbano, emiten estas resoluciones para generar multas, sanciones, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Se entendió, mis estimados? Profesor. Sí, profesor. Listo. Muy bien, esto es súper importante para manejarnos en la gestión pública, ¿ya? Muy bien, mis estimados, el tiempo nos ha ganado. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos encontramos la siguiente clase, mis estimados. ¿Todo ok? Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Se agradezco Gracias, mucho. profesor. Vamos a ver el partido, ¿no? Ah, ok. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, te agradezco, Celia. Buenas noches, profesor. Gracias, mi estimado.